porque así ha sido, así ha sido en toda su historia. Bueno, no va a haber control, ¿vale? Lo que va a haber es ¿cómo se llama? Sí, cancelado, hacéis bien, cancelado. El otro día tuve una conversación, bueno, hace un mes ya, una conversación en la que yo era la única persona que hablaba mal de este señor. Estaba rodeado de personas hablando bien del innombrable. ¿Os imagináis hablar con gente que tiene una idea positiva del innombrable? Pues me sucedió, no sé ni cómo me sucedió. Bueno, uy, explotador. Bueno, tengo que grabar esto, por cierto. Ahora que ya hemos dicho las barbaridades pertinentes, ahora es cuando puedo empezar a grabarlo. Ahora ya no puedo decir más barbaridades. Vamos a ver, es aquí más acciones. Porque queréis que lo grabe, ¿no? Vale, no salgáis del tema, por favor, ¿qué les dije? Pues bueno, les hice ver, vamos a ver, les envié. Y el tema no era a ver, no era un tema de friki, de vacunas, ni nada de eso, ¿eh? O sea, era un tema más bien informático y cosas así. Nada, les dirigí un poco a información para que vieran lo que había hecho, teniendo en cuenta además pues cómo han luchado contra eso toda la gente del software libre, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, que son movimientos que surgieron en gran parte en contra de él, en contra de lo que Microsoft representaba y que de alguna forma o de otra han triunfado. Es cierto que no tenemos Linux en el escritorio, yo el primero, pero detrás del software que utilizamos día a día están pues los productos del software libre. Por no decir que están incluso cambiando la economía global. Me refiero a todo el tema de criptomonedas y cosas así, que está siendo bastante revolucionario y puede cambiar la economía. Bueno, a ver, entonces, no hay un control conmigo, ¿vale? Tenéis que entregarme la práctica y luego, evidentemente, en la parte del examen tenéis que responder a preguntas teóricas sobre el tema. Esas preguntas teóricas, ya os dije que yo os voy a dar información, sobre todo aprovechando ahora que va a haber una especie de puente largo, porque mañana viernes no hay ingeniería de software, hay otras asignaturas, pero no hay ingeniería de software, y el lunes es Santa Tecla, entonces iré empezando a subir documentación en Moodle. Pero yo lo primero que quiero es que en las clases atendáis a lo que yo digo, y luego ya vais a la documentación. Y la documentación es bastante oficial, digamos, es una serie de cosas que tenéis que estudiar. Está organizada como si fuera un puzzle, pero como no vamos a hacer un puzzle, pues tendréis que estudiarlo como si fuera un documento normal. Sí, la práctica se explicará en clase, todo eso es tema del bloque siguiente. Entonces, nos habíamos quedado en esto. Definición de ingeniería de requisitos. Siempre con la visión preventiva. No estamos diciendo que haciendo estas cosas todo vaya a funcionar correctamente, pero sí que aplicando estos principios, métodos técnicos y herramientas se evitarán un montón de problemas. De nuevo, la idea defensiva, la idea del asedio, ¿vale? Es un proyecto software, tenéis que verlo como un castillo, una fortaleza, asediada. ¿Y asediada por qué? Pues por las circunstancias, ¿vale? No hace falta, es como la defensa frente a virus y parásitos. Van a llegar, ¿vale? Los problemas van a llegar solos. Los problemas, los cambios, la gestión de requisitos, los recortes de presupuesto. La práctica, a ver, me preguntáis, la práctica es del siguiente tema. La práctica es del siguiente tema y de este. Tiene un pie en cada uno de los dos temas, ¿vale? Bueno, entonces, definición de ingeniería de requisitos. La ingeniería de requisitos es una disciplina o una subdisciplina de la ingeniería del software que trata con los principios, métodos, técnicas y herramientas que permiten elicitar o descubrir, obtener, documentar, es decir, almacenar, guardar y mantener, y además me faltaría aquí decir, y comunicar, debería añadir ahí y comunicar, porque sirve también para comunicar, los requisitos para sistemas basados en computadora. Fijaos que no es sistemas basados en software, o exclusivamente en software, ¿no? De forma que eso sea sistemático y repetible. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Uf, se me ha olvidado. Bueno, me estáis escuchando, ¿no? De todas formas. Se me ha olvidado compartir pantalla. A ver.
no había mucho que ver tampoco. ¿La veis ya, no? Bueno, y que todo esto se haga de manera sistemática y repetible, ¿vale? Entonces, ¿qué significa sistemático y repetible? Significa que si yo aplico las mismas técnicas y hago los mismos procesos en el proceso A, perdón, en el proyecto A, que en el proyecto B, voy a obtener los mismos resultados con el mismo coste y en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ideal que no podemos alcanzar en software. ¿Por qué? Porque cada proyecto es un mundo. O al menos nos gusta decirlo, nos gusta pensar que cada proyecto es un mundo. Incluso proyectos dentro del mismo ámbito, pues no tiene nada que ver, por ejemplo, dentro del ámbito de los recursos humanos, no tiene nada que ver la gestión de los recursos humanos de una compañía como Coca-Cola con la gestión de los recursos humanos de una compañía como, por ejemplo, pues no sé, la SEAT o Renault o una universidad como esta, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Tienen peculiaridades distintas, los trabajadores tienen estatus distintos, los convenios son distintos, ¿no? La consideración de las vacaciones, las bajas, etcétera, también es totalmente distinto, porque depende del convenio. Entonces, incluso dentro de un ámbito relativamente estrecho como ese, cada proyecto es básicamente distinto o diferente al anterior. ¿Qué pasa en otras ingenierías? En las ingenierías del hardware, entendiendo por hardware todo lo que no es software. Pues que sí existe o sí es más alcanzable, salvo a lo mejor un pequeño porcentaje, ¿no?, que siempre varía, sí es más alcanzable la sistematicidad y la repetibilidad. Por ejemplo, en la construcción, ¿no? Si ahora, aquí al lado de mi despacho, en la urbanización de Boadilla, si decidiesen construir aquí una cárcel, por ejemplo, o que no lo van a hacer, o un instituto de enseñanza pública, pues seguramente el tiempo que se tarde en construir esos edificios va a ser muy similar al tiempo que se tardó en hacer pues, edificios similares en el pueblo de al lado, ¿no? En cuanto al coste, lo mismo, ¿vale? Salvo pequeños problemas que puedan surgir o cosas que puedan pasar, el coste de construir un instituto o una cárcel va a ser lo mismo que cualquier otro, ¿vale? Incluso en algunos casos, pues, por ejemplo, los planos de los edificios para hacer institutos, pues pertenecen al ministerio y están homologados por el ministerio, ¿vale? No puedo hacerlo libremente, no puedo hacer un ayuntamiento no puede encargarse al arquitecto que le dé la gana y hacer ahí innovaciones. Tienes que cumplir con las normativas del instituto. Supongo que lo mismo con cárceles y edificios similares. A veces se reutilizan edificios que ya había para institutos, pero bueno, eso es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuarteles o antiguas cárceles incluso, ¿no?, para institutos. Pero es un caso diferente. Lo normal es que acudamos a unos planos que están ya homologados y la construcción va a llevar el mismo tiempo y consumir los mismos recursos en cada uno de los casos, con pequeñas variaciones. ¿Pasa eso en software? Pues no pasa, ¿no? Es mucho más difícil que pase. Porque además, si el proyecto próximo es igual, pues ya está, pues ya tienes el software hecho, ¿vale? Lo copias y ya está. Copy-paste, ya está, ya has creado una nueva versión del software. A lo mejor unas pequeñas adaptaciones y ya está. Pero tendemos a pensar que cada software es un mundo, ¿no? Entonces, de nuevo, vemos aquí una diferencia grande entre el hardware y el software, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya hemos visto que las series anuales de resultados obtenidos por el Chaos Report nos indican que no vamos por el mal camino, ¿vale? Que vamos bastante bien. Entonces, vamos a ver ahora definiciones de requisitos. Ya sabemos lo que es la ingeniería de requisitos, pero eso no sirve de mucho si no sabemos lo que son los requisitos. Lo malo es que no hay una definición, digamos, internacional, ¿vale? Hay una definición a lo mejor operativa, que es la que yo di el otro día, que a efectos de esta asignatura vamos a entender que un requisito es una frase atómica breve del tipo el sistema hará X, o hará Y, o hará cualquier cosa, ¿de acuerdo?
pero eso es como una definición, digamos, para, para manejar estos trozos de información que son los requisitos en el día a día, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones un poco más formales. Entonces, cada mundillo, cada submundo en la ingeniería de requisitos tiene su propia definición. Recordad que en el software bespoke hablábamos mucho de requisito, mientras que en el software non-bespoke, orientado a miles o a millones de personas, hablábamos de features o features. Yo os voy a dar varias definiciones. Una va a ser bastante formal y académica, que es esta de aquí, de Jackson y Zeib. Este Jackson es el Michael Jackson que os hablé el otro día, el británico, que creó varias metodologías de desarrollo de software. Y luego vamos a ver una definición más cercana al mundo de las features, al mundo del software orientado al mercado, orientado a miles o a millones de usuarios. Entonces, la definición de Jackson y Zeib es bastante interesante porque tiene tres componentes principales, o tres conjuntos de información principales que tenemos que considerar a la hora de hacer requisitos. Es decir, a la hora de hacer requisitos no vale con concentrarnos en aquellas cosas del tipo el sistema hará X. ¿Por qué? Porque necesitamos información complementaria que rodee eso. Necesitamos darle contexto a esa información, ¿no? Necesitamos entender para qué vamos a hacer un sistema que satisfaga unos requisitos. Entonces, según Jackson y Zeib, todo problema software consiste en configurar una máquina entendida como hardware más sistema operativo, etc. Configurar una máquina para que ejerza unos efectos R en un contexto o en un dominio K, ¿vale? Esta conexión se va a realizar a través de una interfaz S. Por lo tanto, tenemos, lo primero, una máquina compuesta de hardware y software. Queremos que esa máquina produzca sobre el entorno unos efectos R. Esos efectos R son, R obviamente de requisitos o requirement, son algo que no se produce ahora, no es real ahora, pero queremos que sea real en el futuro, ¿vale? Y eso va a suceder en un dominio K. K viene de knowledge, de descripción. Ese dominio nos dice, nos describe el contexto en el cual nuestra máquina va a ser operativa. Y una máquina va a ser operativa solo si se comunica con el exterior. Cualquier sistema que podamos concebir, si funciona, es porque se comunica con el exterior, se comunica con el entorno. Tiene que haber unos inputs, outputs con el entorno, si no, no sirve absolutamente para nada. Y esos inputs y outputs son la interfaz, ¿vale? Que la vamos a llamar S, de specification. Bueno, pues los efectos R son los requisitos, las necesidades, metas y objetivos, requirements, ¿eh? Cosas que serán realidad cuando hayamos construido el sistema, no son realidad ahora. Veremos luego un ejemplo. El conocimiento del dominio K, o el knowledge, describe el contexto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede alrededor del futuro sistema? Aquellas cosas que podría decirse que no podemos modificar, pero que suceden. Y luego está la máquina, compuesta de un hardware más un software, que es la que realizará los requisitos R gracias a S, que describe la conexión con el dominio K. S se le llama specification, no me gusta nada esa palabra, yo si pudiera le llamaría I mayúscula de interfaz, pero vedlo como eso, como una interfaz, ¿vale? Es lo que describe las entradas y salidas. Por lo tanto, en la fase de requisitos tan solo necesitamos K, S y R. No necesitamos describir el comportamiento interno de la máquina. Es decir, necesitamos R porque son los deseos del cliente usuario. Deseos que, como ya comentamos, a veces ni el propio cliente usuario los conoce o es capaz de expresarlos. Luego está el contexto K, que son una serie de cosas que, a pesar nuestro, son verdad, ¿vale? No depende de nosotros, es que simplemente el mundo es así, o el entorno que rodea el sistema es así. Y nosotros tenemos cierto margen en S, que es cómo van a ser los inputs y outputs al sistema. Y dice aquí que no tenemos que describir el comportamiento interno de la máquina, es decir, no tenemos por qué describir cómo los inputs se convierten en outputs. Por lo tanto, esta visión de requisitos es una visión del sistema como caja negra, ¿vale? Ejercemos estos inputs y la máquina nos ofrece estos outputs.
No vamos a entrar en la caja blanca, es decir, lo que hay dentro del sistema. Es como algo que no es transparente para nosotros. ¿Por qué? Porque es una buena forma de particionar el problema. Ya entraremos luego en esos aspectos. Entonces vamos a ver un ejemplo, pero idealmente, si fuéramos capaces de expresar estos conjuntos de información, K, S y R, en lógica de predicados, tendríamos que la conjunción del conjunto K, es decir, la descripción del contexto, y el comportamiento externo de la máquina nos produce R. ¿Vale? Es decir, una máquina que se comporte como S, insertada en un contexto K, va a llevar a cabo los requisitos. Esto sería lo ideal. Ejemplo, sistema de control de una caldera de vapor. Entonces, podríamos tener en K una sentencia del tipo: el agua entra en ebullición a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al ser K esto, ¿qué quiere decir? Pues que no puede ser un requisito. ¿Vale? No puede ser un requisito porque, bueno, si fuera un requisito ya se cumple. ¿Vale? O sea, si hay un requisito de tu sistema que es que el agua hierva a 100 grados, pues ya está hecho, ¿vale? Págame por desarrollarlo. Pero es que ya está hecho, porque el agua se comporta así. Hierve a 100 grados centígrados en una atmósfera de presión. Entonces, aquí la lección es que es un error calificar como requisitos sentencias como estas. Este es un sistema muy de control, ¿no? Pero podríamos aplicar esta distinción entre estos conjuntos a sistemas de gestión, a sistemas de organización, organizacionales. Por ejemplo, imaginaos en K algo como los pedidos de los proveedores llegan los jueves. ¿Vale? Bueno, pues eso no depende de nosotros. Es que esta empresa es así. O es que los proveedores funcionan así. Los pedidos llegan los jueves. No puede ser un requisito de mi futuro sistema. No puedo tener requisito 24. Los pedidos llegan los jueves. No, es que eso no es un requisito. Eso es una información relevante que tenemos que escribirla y anotarla. Pero no la califiques como requisito porque no es un requisito del sistema. En este error se cae muchísimo. O casi siempre. ¿De acuerdo? Por eso veíamos el otro día sistemas de 5.000 requisitos o de 60.000 requisitos. A lo mejor mucha de esa información no son requisitos. ¿Vale? Imaginaos para un sistema de agencia de viajes, ¿no? Para gestionar viajes de turismo a una ciudad en la que contratas un hotel, o un Airbnb o lo que sea, contratas un vuelo, etcétera, etcétera. Ahí los requisitos son pocos. Bueno, pocos, 120, 130, 140. Pero hay un montón de información de contexto. ¿Vale? No te sirve todo tipo de avión, no te sirve todo tipo de hotel. Hay una serie de cosas que tienes que cumplir, dependiendo de la legislación de cada país. No es lo mismo ir a China que ir a Estados Unidos, que ir a un país europeo. Y toda esa información contextual no son requisitos. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero no le deis un número de requisitos. Un requisito puro podría ser R. El sistema evitará que el agua entre en ebullición. ¿Vale? Esto es algo que no sucede ahora y queremos que sea en verdad en el futuro, una vez que construyamos el sistema. Y luego tenemos en S especificaciones del comportamiento externo del sistema, es decir, input-outputs. Por ejemplo, el sistema leerá la temperatura del agua por medio del sensor S342. Por lo tanto, fijaos que ya estamos tomando aquí una decisión tecnológica, una decisión de diseño. Seguro que hay muchas formas de leer la temperatura del agua, ¿vale? Desde algunas muy primitivas y a otras muy sofisticadas. Pero aquí hemos decidido utilizar esta, por alguna razón que esperemos que esté escrita en algún sitio. Por ejemplo, coste. A lo mejor este sensor es muy barato. En cuanto a los outputs, podríamos tener algo como: el sistema podrá subir la temperatura del agua por medio del regulador, etc. ¿Vale? Entonces, fijaos que la apariencia de R y S es muy similar. Todas empiezan por el sistema hará algo. ¿Vale? Pero como estas tratan ya con los inputs y los outputs, las vamos a considerar S. Y además están ya más sujetas a decisiones de diseño concretas. Bueno, entonces, idealmente, la conjunción de los K con los R, la conjunción de los K con los S debería satisfacer los R. Entonces, propiamente hablando, tan solo R son requisitos.
¿vale? Entonces, si hiciéramos ingeniería de requisitos, deberíamos tan solo hablar de R, pero no podemos, porque necesitamos hablar de K y hablar de S. Nos interesan también estas informaciones. Pensad, por ejemplo, en un sistema médico, ¿vale? Un sistema que monitorice el ritmo cardíaco de un paciente y que avise al personal del hospital si el ritmo baja o sobre todo sube de un determinado número, de una determinada cifra. Bueno, pues para hacer ese sistema yo necesito un montón de conocimiento médico, un montón de conocimiento que no lo voy a extraer de entrevistas con el usuario cliente, sino que es un conocimiento que está en los libros de medicina. Es decir, si hay un problema con ese conocimiento, yo no puedo hacer una entrevista para resolver ese problema, para resolver esa ambigüedad, ¿vale? Tengo que ir al conocimiento médico, en el formato que sea, y el conocimiento médico me dirá si considera taquicardia cuando el ritmo cardíaco supera los, yo qué sé, los 120 pulsaciones por minuto en un paciente de estas características. ¿De acuerdo? O sea, no hay reunión para extraer los requisitos en las que eso se mencione. O se puede mencionar, pero como información contextual, no como información de lo que el futuro sistema puede hacer. Bueno, entonces me voy a parar un poco con esto porque es interesante hablar de dónde tenemos margen de libertad. A ver si funciona esto. Funciona. ¿Dónde tenemos margen de libertad y dónde no? ¿Vale? Entonces ya os podéis imaginar que como informáticos tenemos mucho margen a la hora de definir los S, porque somos los que conocemos o deberíamos conocer la tecnología. No tenemos tanto margen a la hora de definir los R o los requisitos, lo que el usuario desea. Ahí el usuario cliente es soberano o casi, para eso paga, y debería decirnos él lo que desea. Y desde luego no tenemos, ni los usuarios clientes, ni nosotros, tenemos ningún control o tenemos muy poco control sobre el conocimiento del contexto, las descripciones del contexto. Entonces, para tratar con estos tres conjuntos, K y S, que idealmente deberían llevarnos a R, vamos a imaginarnos un caso que es relativamente familiar, en un contexto que es relativamente familiar a todos nosotros, o que al menos lo era antes del 2020, que es las clases presenciales, ¿vale? Y en las clases presenciales, pues nos interesa al personal que trabaja en la universidad, pero también interesa al alumnado, nos interesa saber exactamente las horas que un profesor se pasa dentro del aula, ¿vale? Básicamente porque siempre hay polémica con eso, ¿no? Porque no se sabe, nunca son fiables las cifras de horas exactas que un profesor está realmente dando clase, frente a las que no da clase. ¿Por qué? Pues por un montón de circunstancias. ¿Vale? La gente envía a sustitutos, envía a profesores adjuntos, envía o directamente pues, no da las clases o te piden trabajo. Bueno, hay un montón de circunstancias, quizá no tanto en grado, vosotros eso no lo hayáis sufrido tanto en grado, porque en grado, desde luego, pues, hay que ser muy rigurosos con las clases, como no podría ser de otra manera. Pasa más en doctorado, en máster y cosas así. Pero al final son horas, ¿no? Y es importante saber con precisión las horas fiables. Hoy en día eso se hace rellenando hojas de cálculo y, bueno, pues no es muy fiable. Entonces, vamos a ver distintas opciones tecnológicas, ¿no? para resolver ese problema. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la opción A, ¿no? La opción A. La opción A ver, el deseo es siempre el mismo, ¿eh? El deseo es siempre el mismo. Queremos saber, o el rectorado, o el decano, o el director, o el ministerio, o quien sea, quiere saber las horas exactas que un profesor está dentro del aula, impartiendo clases presenciales, ¿vale? La forma más primitiva de hacerlo sería una forma que yo utilicé en su día en la Carlos III, que supongo que habrán mejorado el sistema. Yo estuve en la Carlos III antes de estar aquí. Pero al menos tenía el sistema. Al menos tenía el sistema. Era primitivo y era que tú antes de entrar en el aula firmabas un papel. Ibas
al chiringuito, al kiosco de los bedeles. El bedel te daba como un libro contable, como estos que se utilizan en contabilidad. Ponías tu nombre, la hora, tal, el aula en la que ibas a estar y firmabas. Y después, cuando acababa la clase, volvías a pasar por la cristalera esta que tenían los bedeles y volvías a firmar. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el deseo es el mismo, el conocimiento contextual es más o menos el mismo, que es la descripción de cómo funciona una universidad y cómo funcionan las clases y cómo funciona la docencia y tal. Pero el S, en ese caso, era pues bastante primitivo. Ya empezamos con el botoncito. Que era una combinación de firmar un documento y alguien, no sabemos quién, pero supongo que es alguien que existe y que tiene nombre y apellidos, y DNI, rellenaba una hoja de cálculo. Vamos a decir una Excel. Pues evidentemente esto está sujeto a un montón de problemas, ¿no? Ya os lo podéis imaginar. Por ejemplo, eso, como preguntáis ahí, ¿cómo sabes que he estado en clase y no en la cafetería? Hombre, si la clase es de 8 alumnos, pues no pasa nada, o a lo mejor puede colar. Pero si la clase era de 300 alumnos, supongo que esa información de que estás en la cafetería saldría a la luz. Pero sí, es un problema, claro. El mayor problema que existía, en mi experiencia, era que, sobre todo, te olvidabas de firmar al salir. ¿Vale? A la hora de entrar, te acordabas, principalmente porque normalmente ya pasabas por el chiringuito de los bedeles a pedir, por ejemplo, cables o el proyector, el mando a distancia del proyector y cosas así, ¿no? Entonces ya firmabas. Pero, bueno, no, porque no había cable, no había proyector, estaba en el aula. Bueno, de cualquier forma te acordabas al firmar, pero era muy fácil olvidarte al salir. Por lo tanto, la hora de salida la firmabas al día siguiente, cosas así. Tampoco es un gran problema, porque normalmente las clases duraban 2 horas y se podía firmar sin mayores problemas. Pero bueno, también te podías olvidar de entrar. También podía firmarte otra persona por ti, ¿vale? O sea, hay un montón de problemas. La información podía perderse, se podía perder una página, podía olvidarse alguien a la hora de teclear, o sea, a la hora de pasar del libro a Excel, se perdía información. Desde luego la información tenía muchísimos retrasos. Si tú querías saber datos de la semana pasada y todavía no habían sido tecleados en el Excel, pues no podías saberlo, ¿vale? Entonces vamos a avanzar a la opción B. La opción B vamos a seguir manteniendo el mismo R, obviamente, vamos a seguir manteniendo el mismo K, pero vamos a jugar con S. Entonces vamos a poner algo más sofisticado, que es lo que utiliza el personal de administración y servicios, o sea, el personal funcionario de esta escuela, pero que curiosamente no lo utiliza el profesorado, que es pues las tarjetas de fichar, ¿vale? Fichar. Con un lector de tarjetas. No, todavía no he subido nada, ¿eh? Subiré la información, ya digo, prefiero que atendáis antes que leer información, subiré toda la información durante este casi puente, ¿no?, de Santa Tecla. Bueno, pues esto es un poco más sofisticado, ¿no? Está sofisticado que ya digo, aquí por ejemplo lo utiliza el personal de administración y servicios. Cada persona tiene su tarjeta y la pasa por un lector y con eso queda registrado la hora de entrada y la hora de salida. El personal de administración y servicios tiene además establecida una hora de descanso, porque así lo establece el Ministerio, o digamos, la ley de administración pública, a la que estamos sometidos todos los funcionarios, con peculiaridades, claro, no es lo mismo un médico que un militar, que un personal de Hacienda y tal, y que no están subidas, no las busquéis, que no están subidas. No he subido todavía información. Y
¿Y cuál es el problema de esta solución? Pues lo que sucede en el mundo real, ¿no? Que hay veces que llega una persona con un taco de tarjetas y las pasa por la máquina, ¿vale? Tanto en la entrada como en la salida. Por lo tanto, la información no es fiable, no es personal e intransferible del todo, ¿de acuerdo? Esto es como cuando utilizas la tarjeta del banco de un familiar. ¿Vale? Sí, el pago se ha hecho con la tarjeta y te han dado permiso para usarla, pero el pago no lo ha hecho la persona que es la dueña de la tarjeta, lo ha hecho otra persona. Pero bueno, no cabe duda de que el cambio de A a B es muy grande. Entonces vamos a pasar a una solución C, que es un poco más sofisticada, que, bueno, sigue siendo una solución que afecta a S, ¿eh? Todas las soluciones afectan a S, que sería, por ejemplo, una aplicación, no sé, una aplicación móvil, ¿no? Que se instala en el móvil, en el dispositivo móvil, y que o bien detecta automáticamente o sea, automáticamente, el proceso es, digamos, automático, o bien detecta automáticamente la presencia tuya dentro del aula, con lo cual teníamos que tener una precisión bastante alta, ¿no? De saber que ese móvil está dentro del aula, o bien tú lo tienes que activar dentro del aula, ¿vale? Tiene también una serie de problemas, por ejemplo, problemas de precisión, pero ya es bastante más personal. Aquí ya es más dudoso que alguien le ceda el móvil a alguien, a otra persona, para que dé su clase. La siguiente solución sería, por ejemplo, el iris, ¿vale? Me refiero al iris del ojo, con un lector. O sea, entras en el aula, pones el ojo ahí y te lee la huella del ojo, ¿no? Que sabéis que es personal, está totalmente individualizada, y con eso pues sabe que has entrado. Y al salir también te lo lee. Otra solución es un chip. Implantarnos un chip. Aquí puede haber problemas. Como veis, cada una de estas soluciones tiene problemas. Por ejemplo, problemas de aceptación. No todo el mundo va a dejar que nos implantemos un chip. ¿De acuerdo? Habrá gente que sí, pero me temo que la gran mayoría no. ¿De acuerdo? No sé, un análisis de sangre, ¿vale? No sé, hay un montón de sofisticaciones. El caso es que cada una de estas aportaciones a la solución satisface el mismo requisito. El requisito no ha cambiado. ¿De acuerdo? El lector de huellas también, sí, cualquier cosa de estas biométricas. Eso no ha cambiado, o incluso lo de la cara, ¿no? Lo que tenía, no sé la precisión que podía tener aquí, pero me temo que no sé si sería también aceptable. Pero todo esto que utilizamos en los móviles, ¿no? Para abrir el móvil a través de la lectura de los rasgos faciales. Bueno, cualquiera de estas soluciones se va a implantar en el mismo contexto K y va a satisfacer el mismo requisito R. Todas estas soluciones están al servicio de saber cuánto tiempo se pasa el profesor en el aula, saber con precisión el tiempo que se pasa el profesor en el aula. Entonces, ¿por qué razón, a la hora de la verdad, en un proyecto como este, se va a tomar una decisión frente a otra? ¿Por qué vamos a decidir, por ejemplo, C en lugar de A o B o E? Supongo que además algunos de estos entornos son relativamente fáciles de hacer. En entorno militar, por ejemplo, un entorno militar que están acostumbrados a alta seguridad en todo, pues no sería muy problemático hacer que la gente lea el iris o cosas así, o tener una clave personal, ¿no? Sabéis que eso se utiliza aquí personal no, pero aquí hay muchos laboratorios que tienen información sensible y que la gente entra mediante una clave. Creo que no es una clave personal, es una clave del laboratorio, por lo tanto tiene una serie de problemas, hay que cambiarla cada poco tiempo, etcétera. Pero bueno, son soluciones para el mismo problema. ¿Cuál es la razón por la que alguien decide, o alguienes deciden utilizar la solución B frente a la D o la E? ¿Qué razones puede haber? Decidme tipos de razones. Escribid ahí tipos de razones por las que
podemos decidir que vamos a utilizar E y no D. El dinero, obviamente. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Vale? ¿Queremos hacer esto a coste cero o casi cero? A coste cero es casi lo de la firma y el Excel, ¿no? A coste casi cero o muy barato, pues quizá lo de fichar, el lector de tarjetas. Otras soluciones ya van costando cada vez más. Otras soluciones tienen otra serie de problemas. Por ejemplo, aceptabilidad, ¿no? Lo que llaman user acceptance, que el usuario acepte que le lea el iris, o que el usuario acepte que te implanten un chip, ¿eh? Sí, exactamente, consideraciones de tipo ético. También puede haber consideraciones de tiempo. ¿Queremos que esto funcione en el próximo semestre? Pues lo sentimos mucho, pero me parece que la única solución es la solución A. Firmar y rellenar un Excel, ¿vale? ¿Qué es para el curso que viene? Bueno, pues entonces ya podemos hacer lo de las tarjetas y tal. Eso es casi trivial, ¿no? Bueno, trivial. Es todo, digamos, componentes estándar que ya están hechos. Es extender lo que hace el personal de administración de servicios, extenderlo al profesorado. Porque nos regimos por regímenes distintos. Aspectos de seguridad, en el sentido de security. O sea, es muy grave que una persona suplante a otra. O sea, es tan grave como, por ejemplo, en un entorno militar o en un entorno de pagos por Internet, en el que es gravísimo que una... Bueno, depende del pago, claro. Si el pago supera los 100.000 euros, pues claro, evidentemente es muy grave. Es muy grave que una persona suplante a otra, ¿no? En esos entornos. Entonces deberíamos recurrir, pues, mínimo a lo de la aplicación, utilizando además temas como que se autentique el usuario y luego además utilizar, por ejemplo, soluciones como Google Authenticator o cosas así para estar seguros de que es la única solución posible. Entornos militares, por ejemplo, pues el iris, o incluso en algunos entornos podría ser el chip. En un entorno, por ejemplo, dictatorial, donde te pueden, fácilmente el gobierno te puede pedir amablemente que te instales el chip, ¿eh? Porque si no, pues te pueden exiliar o lo que sea, o enviarte a un campo de reeducación o cosas así. Todo este tipo de consideraciones que os acabo de comentar, ¿dónde entran en el modelo KSR? Pues no entran. Por lo tanto, ya vemos una limitación de este modelo. Ese tipo de cosas son aspectos de seguridad. Estamos entrando en lo que luego vamos a llamar los requisitos no funcionales. No se me da del todo bien escribir con esto. ¿Vale? La gran mayoría de los requisitos de los que he hablado hasta ahora son funcionalidades. El sistema te ofrecerá tal cosa. Las funcionalidades son básicamente lo que tú puedes ver en los puntos de menú. A ver si lo veis aquí. No, aquí está, Microsoft Teams. Aquí veis los puntos de menú. Puedo editar, puedo cambiar las vistas. No es muy sofisticado tampoco los puntos de menú. Hacer copy-paste. Este tiene unos puntos de menú más sofisticados. Abrir una nueva transparencia, reducir el tamaño del fichero, editarlo, tal, y también lo que me ofrecen los botones, ¿no? Añadir aquí un texto, añadir un gráfico, etc. Todo eso son las funcionalidades. Pero a la hora de la verdad, si lo pensáis, todo lo que hemos estado considerando en este ejemplo son aspectos que no pueden figurar en puntos de menú. ¿Vale? Los aspectos éticos de seguridad, los aspectos de presupuesto, los aspectos de aceptación, los aspectos de que se integre bien con las tareas, ¿vale? Eso también es un aspecto importante. Por ejemplo, lo del chip, por ejemplo, pues puede tener un montón de problemas, pero no hay que pensar, ¿vale? Se aplica de manera inconsciente, o sea, no hay que pensar nada, no hay que hacer nada. No me puedo olvidar de no usarlo, porque lo voy a usar. Entonces eso pues, puede ser muy cómodo. Eso puede hacer que mucha gente decida utilizar el chip, porque es muy cómodo, facilita las cosas. Bueno, pues todos esos son aspectos que no se pueden capturar en un punto de menú, no son funciones, no son funcionalidades, y por lo tanto se le llaman pues, no funcionales, requisitos no funcionales.
Bueno, pues como podéis ver por el ejemplo de las horas de clase, o las horas que está en el aula un profesor, los requisitos no funcionales a la hora de la verdad son importantísimos, porque son los que deciden que utilicemos una tecnología frente a otra. Pensad que el requisito funcional, que es preguntarle al sistema, que el sistema nos devuelva la información de cuántas horas ha estado cada profesor en el aula, es relativamente simple y fácil de entender. Pero los aspectos de calidad, a estos requisitos a veces le llaman las ilities. Ilities. ¿Por qué? Porque muchos de ellos acaban en ility. Reliability, usability, availability, en inglés acaban en ilities. Pues todas estas ilities se salen fuera del modelo este de Jackson y Zeeb, de KSR, y al final son los que dictan cómo va a ser el sistema. Ha venido ocurriendo en los últimos años, sobre todo desde que los grandes sistemas informáticos ya están hechos, que los requisitos no funcionales ocupan más espacio en el documento de requisitos que los requisitos funcionales, ¿vale? Las funcionalidades son casi siempre las mismas. Las funcionalidades de vender libros, por ejemplo, o de vender juguetes, son las mismas para un sistema físico, tipo una librería física o tipo una tienda física, como Toys R Us, o lo que hace Amazon. Las funcionalidades son prácticamente las mismas. Lo que cambian son los aspectos de calidad, los aspectos no funcionales. Availability, reliability, security, etc., aunque no acaban en ility. Por lo tanto, estamos, digamos, en una dictadura de lo no funcional, o una imposición de lo no funcional. Entonces, como veis, por este ejemplo y por muchos otros, KSR no son suficientes. En un sistema real tenemos que contar con otros contenidos relevantes. Por ejemplo, información acerca del problema a solucionar, ¿vale? ¿Por qué hay un problema y por qué tenemos que resolverlo? ¿Por qué la situación actual es insatisfactoria? A lo mejor estamos perdiendo dinero con la solución actual. O a lo mejor nos encontramos con este problema que os acabo de comentar, de que nadie nos fiamos de lo que la gente pone en las hojas de cálculo acerca del tiempo que está uno dentro del aula. Pues es un problema que hay que resolver. Y no suele ser un problema en circunstancias normales, pero puede ser un problema llegado el momento de que, por ejemplo, pues vaya a haber un plus o un castigo por el tiempo que está uno dentro del aula. Entonces ahí sí que se convierte en algo crucial. O por el tema del COVID, ¿no? Imaginaos que volvemos a la presencialidad y queremos saber con mayor rigor quién va a enfrentarse al aula y quién no, ¿no? Por temas de salud. Bueno, propiedades y comportamiento del sistema. Estos son también aspectos no funcionales que son muy importantes a la hora de decidir una opción tecnológica frente a otra. Restricciones de diseño y fabricación del producto. Por ejemplo, es fácil fabricar los chips, es fácil fabricar las tarjetas de lectura. También descripciones acerca de cómo el futuro sistema ayudará al usuario a realizar mejor sus tareas. No basta con decir el sistema hará X, Y y Z. Hay que decir también cómo el usuario va a utilizar ese sistema. Por ejemplo, describir cómo un usuario va a entrar en el aula, dejar constancia de su presencia ahí y cómo va a hacer lo mismo luego cuando salga del aula. ¿Vale? Esto está la técnica esta de los casos de uso, que es bastante útil, porque da muchísimo contexto. No es un mero el sistema ofrecerá la funcionalidad tal, sino que es una descripción del diálogo entre el usuario y el sistema hasta que el usuario obtiene un valor del sistema, obtiene la información que quiere, o obtiene el dinero que quiere o lo que quiera. ¿Vale? También restricciones acerca de la tecnología que será utilizada en la construcción del sistema. ¿Qué protocolo vamos a utilizar? ¿Vale? ¿Qué sistema operativo vamos a utilizar? ¿Qué COTS vamos a utilizar? COTS, no sé si sabéis lo que es. COTS es limpio. Anda, le doy la vuelta al lápiz y puedo borrar. Qué bien. Bueno, vamos a borrar todo el golpe. COTS. Es un acrónimo y significa Commercial of-the-system.
shelf. Un término que sus orígenes están un poco obsoletos, pero todavía se utiliza. También está obsoleto el icono este de guardar, ¿no? Que es un disco, un floppy, y nadie los utiliza y tal, pero el icono se sigue utilizando porque se ha estandarizado, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Se ha estandarizado. Un COTS, digamos, un paquete COTS es ese software que tú compras, no desarrollas. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel grande, se podría decir que Word o Excel o PowerPoint o estas cosas son paquetes COTS porque los compras. Pero también, normalmente se suele utilizar esto para librerías. Cuando tú vas a utilizar una librería, por ejemplo, que hace una serie de cálculos financieros y que no tiene sentido que tú hagas esos cálculos financieros, ¿vale? Simplemente te compras una librería que tiene buena fama, que es fiable, que admite un montón de parámetros y tú no la desarrollas. Simplemente le pagas a quien la haya desarrollado por utilizarla y la incorporas en tu sistema. Bueno, pues eso es un paquete COTS, ¿no? ¿Qué pasa con los paquetes COTS? Que no siempre son de software abierto, sobre todo cuando pertenecen a compañías privadas a las que pagas por ello, ¿no? Y por lo tanto, no sabes, es una caja negra para ti, no sabes lo que hay dentro y no sabes si es fiable o no, ¿vale? Te tienes que fiar de lo que está sucediendo ahí. Entonces, por ejemplo, su uso en sistemas en los que requieres una alta seguridad o situaciones similares, pues se discute, ¿no? Si se debería utilizar en esas circunstancias. ¿Vale? Es problemático, se considera que es problemático utilizarlo en esas circunstancias. Entonces puede haber restricciones. Dice, vamos a utilizar, además, el paquete COTS tal. Un paquete COTS muy famoso es SAP, lo que hace SAP, ¿de acuerdo? Hay restricciones también acerca de las propiedades emergentes del sistema, lo que hemos llamado requisitos no funcionales. Hay un montón de sinónimos para lo no funcional. No funcional, ilitis, aspectos de calidad, propiedades emergentes. ¿Por qué propiedades emergentes? Porque son propiedades que surgen del todo, ¿vale? Las propiedades emergentes son aquellas propiedades que surgen del global y que no lo puedes atribuir a ningún componente particular. Por ejemplo, se considera que la liquidez del agua es una propiedad emergente, porque las moléculas no son líquidas. La propiedad de liquidez no está en la molécula del H2O. Pero cuando tú juntas muchas moléculas de H2O, obtienes una propiedad que es la liquidez, ¿vale? Pero no puedes buscar la liquidez en el H2O. Pues aquí lo mismo. La propiedad, por ejemplo, de que aumente la usabilidad de esta aplicación como veis aquí, se llama Keynote, y no hay un punto de menú que diga aumenta la usabilidad, ¿de acuerdo? No existe. No es una funcionalidad. O que yo digo que a lo mejor me parece que es muy lento, Keynote, y yo quiero que sea más rápido. Pues no hay ningún punto de menú aquí que diga aumentar la fiabilidad o aumentar la velocidad del sistema. Esos aspectos, la usabilidad, la velocidad, la fiabilidad, la seguridad, surgen de una combinación del resto. Por eso se le llama emergente, surgen del total. Holístico, ¿no? Una visión más holística que reduccionista, ¿no? Y los requisitos al final no son el análisis top-down, de abajo arriba, tampoco son la arquitectura del sistema, ni son el qué frente al cómo. Como digo en esta nota de aquí, el qué de una persona es el cómo de otra, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hay un qué, que es minimizar el número de personas que circulan por las escaleras, ¿vale? ¿Cómo? Instalando un ascensor. Pero para la empresa que va a instalar el ascensor, instalar el ascensor es un qué, ya no es un cómo, ¿vale? El cómo del ascensorista es qué herramientas utilizo, qué procesos sigo, qué medidas de seguridad tengo que aplicar, etcétera, etcétera. ¿Vale? A veces el usuario final es un programador. Cuando estoy desarrollando un IDE para programadores y hablo del usuario final no es el que va a usar las aplicaciones. El usuario final es un programador. El usuario final es un usuario, digamos, sofisticado, informáticamente sofisticado al menos. No tiene por qué ser sofisticado en otros aspectos. Se me está olvidando algo. Bueno, ya surgirá, ya me acordaré. Entonces, hemos visto que el modelo KSR se nos queda bastante corto, es muy aclaratorio. Quedaos con la distinción entre K y R, ¿vale? Y nunca metáis como requisito lo que es una descripción del dominio. Ya está, yo creo que es la lección más importante de ese modelo. Entonces vamos a movernos ahora al mundo más bespoke, donde existe esta visión comercial de los requisitos.
¿vale? Que está muy bien modelizada o muy bien expresada por la pirámide de Leffinger-Wittig, que utiliza una estructura, una jerarquía en 3 capas. En la capa superior están las necesidades. Por cada necesidad hay una serie de features. Imaginaos que aquí hay un puntito, ¿vale? Entonces, por cada puntito aquí hay un montón de puntitos aquí. Y por cada feature hay un montón de requisitos software, ¿vale? Esto no quiere decir que la gente que trabaje en visión comercial de los requisitos sean conscientes de que están utilizando una pirámide y que además esa pirámide se llame de Leffinger-Wittig y tal. No hay necesidad de que sepan eso, ¿vale? De la misma forma que cuando hablamos en prosa, no sabemos que hablamos en prosa, no somos conscientes de que hablamos en prosa. Siempre hablamos en prosa, ¿no? No tiene ningún... y un día nos dicen, anda, pues nos dicen lo que es la diferencia entre prosa y verso y de repente caemos en la cuenta de que sin saberlo hemos estado hablando en prosa toda la vida. Pues aquí es lo mismo. Tú puedes utilizar una jerarquía similar sin necesidad de ser consciente de ella. Entonces, en la punta de la pirámide, es una pirámide porque aquí hay muy pocas cosas. Aquí hay muchas más y aquí hay muchísimas más. De hecho, la pirámide debería ser muchísimo más plana que esto. Bueno, pues en las necesidades vamos a tener unas vamos, 4 o 5 necesidades, ¿qué va? 4 o 5, 1 o 2, un poco más. Por ejemplo, reproducir música digital de manera portátil. O saber el tiempo que están los profesores dentro del aula. Cada una de esas necesidades se va a expresar en una serie de features que ya nos obliga a tomar decisiones tecnológicas, como veíamos además en el ejemplo anterior, la decisión tecnológica de las tarjetas, o del lector o del chip o de lo que sea. Por ejemplo, para reproducir música de manera portátil podemos utilizar los formatos MP3 o WMA o MP4, los formatos que hay ahora. Tenemos que ofrecerle al usuario que pueda ecualizar, ¿no? el sonido. Tenemos que ofrecerle funciones de búsqueda. Tenemos que ofrecerles la posibilidad de que se haga sus propias listas de reproducción. Y para cada una de esas features, hay que expresarla en requisitos software. Que podríamos utilizar, por ejemplo, casos de uso, además añadiendo o enriqueciéndolos con atributos no funcionales. Recordad que los casos de uso son descripciones paso a paso de cómo el usuario va a ejercer una tarea, ¿vale? O va a obtener un valor del sistema. Entonces pensad que estas features son muy breves, ¿no? Algo que puede luego ser tan sofisticado como ecualizador, en el nivel de features se expresa con una sola palabra, ecualizador. Con C debería ser, ¿no? Pero bueno, esto es medio spanglish, en la misma palabra. O Spanish latín, ¿no? Porque equalis viene de latín. Ya veis, una sola palabra, ni más ni menos. O manejo de listas. Es que no es ni una frase bien construida. El sistema ofrecerá listas. No. Tú cuando ves un folleto publicitario de un producto, las capacidades están expresadas así, ¿vale? Items, pequeños items. Pero un ítem tan breve como ecualizador luego va a requerir a lo mejor páginas y páginas de especificación. Por ejemplo, para empezar va a necesitar que tú especifiques cómo va a ser la interfaz de ecualización. Y la interfaz de ecualización pues podría ser una pantalla, sería lo más obvio, ¿no? Sería lo que todos pensamos cuando pensamos en ecualizar, en la que aparecen los faders y tú ecualizas ahí, ¿no? Y los mueves para arriba y para abajo. Pero puede ser algo como la solución que hace Apple, ¿eh? Que simplemente te ofrece una lista de opciones, clásica, jazz, acústico, piano, no sé qué, y tú eliges lo que quieres. No tienes muchísimo margen. Por ejemplo, Spotify, no sé en aplicaciones móviles, pero creo que sí te deja, ¿no? O sea, creo que Spotify sí tiene esto, ¿no? ¿O no? Te deja manejar tú la ecualización, pero desde luego los productos de Apple, pues no. Por lo tanto, ya tienes que hacer para especificar cómo el usuario va a hacer la ecualización, ya tienes que pensar en un posible interfaz. En un sistema, digamos, de oficina, tienes que pensar también cómo van a ser las ventanas. Tienes que pensar cómo van a ser los controles, los inputs y los outputs. Y además enriquecerlo con los atributos no funcionales. Por tanto, por eso digo que
cada punto de aquí, la base de la pirámide debería ser muchísimo más ancha. Entonces hemos visto como dos extremos, ¿no?, de requisitos. El extremo, digamos, más académico y el extremo más informal, que es como en el día a día se suele hablar de requisitos, se suele tratar de requisitos. Pero sí es importante la visión de pirámide, la visión de pirámide jerárquica. ¿Cómo escribir requisitos? Pues no existe la mejor forma, depende de muchas cosas, ¿no? Pero a la hora de la verdad siempre hay que pasar por el lenguaje natural. No hay forma de evitar expresar en algún momento los requisitos en lenguaje natural. Esto lo digo porque hay gente que dice, o hay escuelas que dicen o que defienden que los requisitos siempre deberían estar expresados en un lenguaje formal, basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos y en la matemática y tal. De acuerdo, eso puede servir para ciertos aspectos de los requisitos, pero eso lo vas a hacer una vez que has pasado la fase del lenguaje natural, ¿vale? La fase del lenguaje natural es absolutamente inevitable. Y en esa fase, cada requisito hay que expresarlo en una frase corta del tipo el sistema hará X o el sistema facilitará Y, etc. Lo razonable es complementar el lenguaje natural con diagramas y notaciones formales. Por ejemplo, con diagramas de estados o con notaciones similares a la entidad de relación. La notación utilizada al final depende de quién va a leer o quién va a escribir los requisitos. Es decir, con quién hay que comunicar los requisitos. Pensad que la fase la tarea de comunicación aquí es crucial, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos más o menos reales de cosas que podemos encontrar en un documento de requisitos. Entonces, primero, el número 1. El sistema mantendrá la temperatura de la caldera entre 70 y 80 grados. Esto es un requisito tipo R puro, ¿no? Es un puro R, según el modelo de Jackson y C. Algo que queremos que sea realidad en el futuro y que no es realidad ahora. Otro, por un sistema más de control, perdón, un sistema más de base de datos, o que gire alrededor de una base de datos. El sistema mantendrá un registro de todos los materiales de la biblioteca, incluyendo libros, periódicos, revistas, vídeos y CDs. ¿Vale? Para una biblioteca old school, biblioteca. Bueno, esto sigue siendo un requisito R, de tipo R. ¿Vale? Es algo que queremos que sea realidad en el futuro y no es realidad ahora. Entonces queremos hacer un sistema que mantenga esto. Bueno, este requisito es bastante sofisticado, pero no está bien escrito. O sea, no es un requisito trivial, pero no está bien escrito. ¿Por qué? Esto es un tema de bases de datos o de cómo especificar requisitos en sistemas orientados a bases de datos. Hay una frase, que no sé si vale la pena que la escriba. Sí, claro que sí. Surgió del mundo de la base de datos, pero es una buena idea que se debería utilizar en todo momento. Y viene a decir en inglés, retrieving is a requirement. Storing is not. Es una buena heurística, digamos. Viene a decir que recuperar información es un requisito. Almacenar información no es un requisito. ¿Vale? Es decir, sí, ya sé que para recuperar primero hay que almacenar. Lo que quiero decir es que en un documento de requisitos, haz siempre mención a recuperaciones de información. Nunca hagas menciones a almacenaje de información. Por esto, en este caso, este requisito no me convence del todo. El sistema mantendrá un registro de todos los materiales. Esto está diciendo que el sistema va a guardar esto y va a guardar lo otro y va a guardar lo otro. Eso es una forma de pensar en caja blanca, no es una filosofía de caja negra. ¿Vale? En filosofía de caja negra, es decir, solamente inputs, outputs, es mucho más sano pensar en términos de qué información quiere ver el usuario. Entonces yo esto lo especificaría como el sistema mostrará al usuario información de los libros, periódicos, revistas, vídeos y CDs de la biblioteca o existentes en la biblioteca. ¿Vale? ¿Por qué esta heurística? Porque, y lo digo por experiencia, la gente tiende a escribir requisitos
en los que guardas de todo. El sistema guardará esto, y guardará lo otro, y guardará aquello, y guardará, y para esto hay que guardar. Empiezas a guardar de todo. Y luego te das cuenta que el usuario solamente quería consultar un par de cosas. ¿Vale? Normalmente, guardar es un medio para un fin. Y tú tienes que centrarte en lo que el usuario quiere ver. ¿Vale? Entonces, luego ya pensarás cómo hacerlo. Para que el usuario le muestres información de los libros o información de las horas de trabajo, etcétera, etcétera, tienes que guardar un montón de cosas absolutamente sofisticadas que el usuario no quiere ni verlas, pero que tú las tienes que guardar. Por eso ofrecemos interfaces del usuario amigables a los usuarios. Si no, directamente le diríamos, aprende SQL, haz select asterisco de la base de datos y ya está, tienes toda la información. Pero no, porque hay un montón de información en la base de datos que los usuarios normalmente no queremos verla. Lo que queremos es que nos la den ya bien formateada y muy breve. Y solo queremos ver aquello que queremos ver. No queremos ver todos esos aspectos que el informático ha utilizado para mostrárnoslo. Entonces, mantener siempre esta heurística presente, ¿no? Siempre desde el punto de vista de lo que el usuario quiere ver. Bueno, 3. El sistema permitirá a los usuarios realizar una búsqueda por título, autor y ISBN. De nuevo, es un requisito bastante puro de tipo R. Esto ya no encaja en el modelo KSR demasiado. La interfaz de usuario se implementará sobre un navegador web. ¿Vale? Esto es un K, es un S, es un R. Si es algo, si tuviera que ser algo, sería un S. ¿Vale? Una especificación externa de input-output del sistema. Pero tampoco, porque tampoco está haciendo mención a las entidades concretas que entran y salen del sistema. Las menciona de manera general. Otro, el sistema deberá soportar al menos 20 transacciones por segundo. Esto sí que se sale totalmente del esquema KSR. ¿Por qué? Porque es un requisito no funcional. No es un punto de menú. No puede haber un punto de menú en el que esto venga especificado. Esto hay que hacer pruebas para mostrar que se cumple y si no se cumple, pues intentar optimizar el sistema todo lo que podamos. Otro, el sistema permitirá que los nuevos usuarios se familiaricen con su uso en menos de 15 minutos. Bueno, esto de nuevo es un requisito de usabilidad, por tanto es una utility, no es un punto de menú, es por lo tanto un requisito no funcional y dentro de lo que cabe está bastante bien especificado, porque aquí es muy fácil caer en ambigüedades. Ambigüedades del tipo, el sistema tendrá un alto grado de usabilidad o la usabilidad del sistema será la habitual en este tipo de sistemas. Entonces es muy ambiguo. Aquí al menos se ha cuantificado. Yo al menos viendo este requisito, si yo fuera del equipo de testing, y aún sin serlo, ¿no? Yo veo este requisito y ya veo cómo puedo organizar una prueba para demostrar si el sistema lo cumple o no. Entonces, una forma de probar esto es coger a unos nuevos usuarios y hacer que se familiaricen con el uso del sistema en 15 minutos. ¿Qué pasa? Que todavía hay ambigüedades aquí. Por ejemplo, ¿qué es un nuevo usuario? Fijaos cómo al pensar en términos de pruebas, al pensar en términos de tengo que hacer una prueba para demostrar esto, enseguida surgen las ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿qué es un nuevo usuario? ¿Qué es un nuevo usuario del sistema? ¿Qué tipo de usuarios son, por ejemplo? ¿Vale? O sea, ¿es alguien que está familiarizado con el uso de aplicaciones móviles, por ejemplo? O sea, ¿es un boomer, es un zoomer, es un post-boomer? ¿Qué es lo que es el usuario? Es alguien, como decía antes, un programador, ¿vale? El nuevo usuario a lo mejor es un programador en C, en C++, que es muy distinto de una persona que solamente sabe utilizar pues, Instagram y cosas así. Entonces, ¿qué es un nuevo usuario? Sí, alguien que lo usa por primera vez, pero es que también tenemos que tener en cuenta quién es el target. ¿Es un sistema orientado a las masas? ¿Es un sistema orientado a ciertos sectores? ¿Vale? ¿Queremos que lo utilicen adolescentes o queremos que lo utilice toda la población? ¿Vale? ¿Y qué significa que se familiarice? Hay que también especificar un poco más qué es familiarizar. Entonces, familiarizar, a mí se me ocurre una prueba estándar de usabilidad, que es
estableces 3 tareas y le pides a los usuarios, les dejas jugar con el sistema y les pides que hagan esas 3 tareas. A ver cuánto tiempo tardan en utilizarlo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo a mí me ofreces un sistema como este que estoy utilizando ahora para hacer transparencias y me pones uno que yo nunca he utilizado, por ejemplo, pues no he utilizado pues la versión esta de OpenOffice de transparencias. Creo que las he abierto y todo, pero nunca he creado nada en esa aplicación. Pues yo creo que no me costaría mucho trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy familiarizado con PowerPoint y estoy familiarizado con Keynote. Entonces estoy seguro que la interfaz es muy similar y los puntos de menú son muy similares. Lo que ocurre con las aplicaciones de ventanas, ¿no? Que suelen utilizar unos estándares. Están bastante estandarizadas donde están los puntos de menú y tal. Pero si me pides, por ejemplo, que abra Final Cut Pro para editar vídeo o esta otra que tiene Apple para editar música, Logic Pro y tal, pues me pierdo, no sé lo que hacer. ¿Por qué? Porque no tengo experiencia. Entonces no me des 15 minutos porque no voy a ser capaz. O pídeme una tarea muy sencilla y a lo mejor sí que soy capaz. ¿Vale? Pues eso sería, por ejemplo, una aplicación para productores de música. ¿Qué significa que se familiaricen? Pues significa algo muy distinto dependiendo de otros tipos de usuarios, ¿no? Si yo quiero hacer un sistema para que las masas editen vídeo, tipo, ¿cómo se llama esto? iMovie o cosas así, pues sí, a lo mejor ahí tengo que recurrir a una serie de cosas, pero luego me va a llegar un profesional y me va a decir, bueno, esto es de risa, ¿no? O sea, este sistema a mí no me sirve porque no puedo hacer ni la 10ª parte de las cosas que suelo hacer en mi trabajo diario como editor. Bueno, tened en cuenta que cuando hablemos cuando estoy hablando de documento de requisitos, que lo he mencionado muchas veces y siempre se me escapa la palabra documento, no entendáis solo papel, sino entended cosas así, ¿no? Esto es un pantallazo de una herramienta española, además, que sigue funcionando. Ahora lo buscaremos. En la última vez que busqué estaba. Que es bastante veterana, como podéis ver aquí, de requisitos. Es una herramienta de gestión de requisitos que se llama IRQA. La empresa se llama Visure. Un tiempo se llamaba TCP Systems y fue creada por gente de aquí, de la Politécnica. Bueno, pues aquí vemos que esta herramienta se basa en una base de datos. De hecho, te exige que instales Office primero para que, perdón, Office no, ¿cómo se llama? Access. Que instales Access en tu máquina para poder, sobre Access, luego la aplicación montar su base de datos. Es una aplicación Windows estándar, como podéis ver, pero está orientada a especificar requisitos y a almacenarlos y a comunicarlos. Entonces, como podéis ver en este pantallazo, los requisitos aquí están especificados de manera casi como features. Tienen un código, un identificador, que además tú puedes definir el formato del identificador. Aquí el usuario que lo utilizaba era un formato que era un código de RQ. Luego, a lo mejor puede ser un código K para especificar el dominio del sistema o algo así. Un número, y luego si es un requisito de software o es un requisito de lo que sea. Y está pinchado este de aquí, gestión de solicitudes. Fijaos, una feature como esta, la cantidad de información posible que tiene. La más básica es la descripción de la feature. Para acceder a un documento se deben proporcionar los datos en una solicitud que quedará archivada. Y el sistema establecerá la autorización. Esto es, digamos, como un sistema de documentos de alta seguridad o una biblioteca, ¿no? de esta que tienen incunables y que no están abiertos a cualquiera, sino que tienes que pedir permiso para que te dejen ver ese documento. Esta herramienta nos permite ver quién es el autor, de qué fecha, de qué hora. Podemos añadir comentarios, podemos añadir actores afectados. El actor podría ser, por ejemplo, el usuario investigador, ¿vale? O el usuario bibliotecario. Quien lo desprotegió, ficheros asociados, por ejemplo, documentos Word asociados, documentos Excel asociados. Fit criteria es el testing. ¿Qué criterios tiene que cumplir el requisito, perdón, qué criterios tiene que cumplir el sistema para que podamos decir que este requisito ha sido satisfecho? Por lo tanto, como os dije, ya desde el momento en el que estamos escribiendo los requisitos, las propias herramientas de gestión de requisitos nos obligan o ya tienen campos para que escribamos
un esbozo, para que hagamos un esbozo del testing, un esbozo de cómo van a ser las pruebas. Conceptos relacionados, atributos relacionados. Atributos puede ser, por ejemplo, la prioridad del requisito. Un requisito puede ser de alta prioridad o de baja prioridad. Con eso sabremos por dónde recortar, cuando tengamos que recortar, ¿no? Bueno, pues esta es una herramienta que lo ofrezco porque es de las primeras herramientas que hubo. Y en esa época surgió también, esta es una herramienta, como dije, española y por lo tanto está orientada al mercado español, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Luego está la herramienta que más se vende en el mercado, que pertenece ahora a IBM, o que pertenecía antes a otras empresas que luego fueron absorbidas por IBM, como es Doors, ¿no? Que yo creo que podemos pasar a ver algún pantallazo rápido, o veremos algún vídeo. Bueno, antes encontré hay muchas páginas de estas, ¿no? Ves las mejores herramientas de gestión de los requisitos. IBM la pone en la cuarta, pero hay muchas otras, ¿no? Calibre Requisite Suite, Visure Requirements, esta es la que se acaba de mencionar. O sea que mucho orgullo porque es española. Bueno, cierto orgullo, ¿no? Porque es una herramienta española y acabo de ver que está aquí en el top 10, ¿no? Fijaos, ¿no? Ya ofrece otra interfaz y tal. Colaboración, pero no quiero ver estas cosas. Quiero ver pantallazos. Yo soy de pantallazos. Esto es lo de Doors. Te dice lo que puedes hacer, los features, tal. A ver. A ver, a ver. Sí, esta es la típica pantalla Doors. Lo que veis detrás, la de atrás. Tiene unas barras de cambio. Cada uno de estos objetos, Doors le llama objetos, no tiene nada que ver con la orientación a objetos. Le llama objetos como puede llamarle cosas, cosas que se guardan. Bueno, históricamente un objeto es todo aquello que se guarda en memoria, la orientación a objetos viene de ahí también. Entonces, todo aquello que guardas en la base de datos es un objeto Doors. Entonces puedes guardar títulos, puedes guardar descripciones. El sistema de control de vuelo consiste en controles de input, no sé qué, imágenes, diagramas, ¿vale? Por ejemplo, aquí este diagrama, luego si lo editas, te abre un Requirements Editor en el que puedes añadir un montón de detalles más. La descripción, esto es muy interesante, o sea, el racional, esto es lo que es interesante. Racional es la razón por la que esto existe, ¿vale? De forma que podemos responder a la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué existe esto? Porque eso se borra. Cuando capturemos esos llamados racionales, se nos borran, se nos olvida, de los 120 requisitos, se nos olvida la razón por la que existen. Entonces es muy importante capturarlos. Y además, la Doors, que como veis es una aplicación Windows estándar, ofrece una visión jerárquica, ¿no? El 1, la 2, la 3, la 3.1, la 3.2, etcétera, etcétera. Los colores de las barras de cambio indican el estatus. Os pondré luego algún vídeo, cuando ya avancemos un poco más en el tema. Pero bueno, que cuando hablo de documento, estoy hablando de esto, de este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, como os podéis imaginar, llega un momento en el que en proyectos medianamente serios y muy serios, hay que firmar un documento, hay que firmar como un contrato, ¿vale? Entonces tú no vas a firmar una pantalla, vas a firmar un papel en el cual te comprometes a implementar los requisitos que han sido especificados. Bueno, pues esos requisitos no es más que irse a una herramienta de estas y elegir a un subconjunto de ellos, por ejemplo, aquellos sobre los que hay un acuerdo o aquellos en el que el atributo de acuerdo está activo, porque podemos meter todos los atributos que queramos a estos requisitos. Aquí no lo ofrecen mucho, a ver si hay alguno que pinte mejor los atributos. Creo que esto. Vaya por Dios. Alguien está haciendo el desayuno. Alguien está friendo un huevo. A ver, aquí creo. Bueno, aquí vemos un atributo que es la fecha de
la fecha de la que se completó. Pero hay muchos más atributos. Aquí hay otro, por ser prioridad, quién lo pidió, etc. Bueno, pues a la hora de firmar ese documento, contrato, pues lo que hacemos es irnos a esta base de datos y mandar a la impresora una selección de esos requisitos, ¿vale? Esos requisitos los imprimimos en formato contrato, con sus cabeceras, sus cosas, su espacio para firmar, lo firmamos y ya está. Es decir, que cuando hablamos de documento contrato, de documento serio de requisitos, eso también está implicado por el uso de herramientas, pertenece a lo de las herramientas. Un momento. Estáis aquí en el diálogo. No sé ahora mismo cómo... Bueno. Vale, da igual. Pero nada. Pues eso, quiere decir que el que utilicemos herramientas de gestión de requisitos basados en una base de datos no excluye que luego haya un documento serio. Al revés, lo complementa. Lo que es un error es empezar a escribir los requisitos directamente como si fuera un contrato. No, eso no lo hagáis nunca. Los requisitos no se escriben en un documento Word, ¿vale? Los requisitos se escriben aquí, porque aquí esto te permite trabajar con ellos, filtrarlos, o sea, son una herramienta de trabajo, ¿no? Y esto es lo que te permiten hacer estas herramientas. Y luego cuando tienes que en algún momento del proceso necesitas un documento porque hay que firmarlo, los mandas a la impresora y ya está. Vale, hablaremos bastante más de las herramientas después. Luego tenéis que ver también que los requisitos hay que verlos en negativo, ¿vale? Decir lo que el sistema no debe hacer. Ya hablamos del scope, ¿no? Limitan el scope o el ámbito del sistema y además dicen dónde no se deben emplear recursos. Es fundamental para sistemas críticos. En esos sistemas se mantiene la distinción libres-safety. Esto no da tiempo a hablarlo de ello porque da para mucho, ¿no? De hecho, tengo una asignatura de máster sobre este tipo de sistemas, los sistemas críticos. Los sistemas críticos son los sistemas que, si no se comportan como es debido, pueden causar la muerte de las personas o graves daños al ambiente o graves pérdidas de dinero, ¿vale? El ejemplo típico sería el sistema de apagado de control de una central nuclear, pero también el frenado de ABS de un automóvil, los sistemas software que gestionan los trenes, bueno, cosas así. Y ahí mantienen la distinción libres-safety. Libres lo que el sistema debe hacer y safety lo que el sistema no debe hacer. Por ejemplo, cuando el avión está en vuelo, no la compuerta debería estar, o sea, la apertura de la compuerta debería estar prohibida. O se bloqueará por software la apertura de las compuertas. Algo así. La distinción de los requisitos funcionales y no funcionales es mucho más importante y yo os la he ido adelantando en anteriores transparencias. Ahora vamos a formalizarla y a profundizar un poco más. Los requisitos funcionales o funciones describen los servicios que se esperan del sistema, ¿vale? El sistema aceptará pagos con Visa. Este es el típico requisito funcional. Casi lo podéis ver como un punto de menú. A lo mejor no vais a ver pagar con Visa, pero vais a ver pagar. Y luego dentro de pagar te va a ofrecer la opción Visa. Los requisitos no funcionales, en cambio, podemos verlos como restricciones sobre los requisitos funcionales. Por ejemplo, el sistema aceptará pagos con Visa, pero le añadimos una cualidad, una quality, que es que lo hará de forma segura y con un tiempo de respuesta menor de 5 segundos. Aquí hemos mezclado dos requisitos no funcionales a uno. Uno tiene que ver con la seguridad, security, y otra con el tiempo de respuesta. Por cierto, esto es importante, tenéis que diferenciar en inglés, bueno, en español, en inglés no lo diferencia. Aquí es uno de esos aspectos en los que en inglés es más fácil expresarse, en Spanglish, ¿no? La palabra seguridad a veces traduce la palabra inglesa security y a veces traduce la palabra safety. Esto no solo le pasa al español, ¿eh? Le pasa al alemán, le pasa al italiano,
Me pasa al ruso, creo que al francés no. Creo que el francés tiene un equivalente al safety. Bueno, son aspectos muy distintos en inglés, que por desgracia al traducirlos se quedan en lo mismo, en seguridad. Por ejemplo, este ejemplo de aquí es típicamente de seguridad. Seguridad es para que no te roben, ¿vale? La seguridad tiene que ver con defensa frente a otros seres humanos, ¿vale? Que de alguna forma entendemos que se van a comportar de forma maliciosa respecto a nosotros. Entonces es una defensa contra hackers, ladrones, terroristas, este tipo de cosas, ¿vale? Enemigos, lo que se suele llamar, lo que en seguridad llaman un adversario, ¿no? Hay que defenderse frente a un adversario que utiliza el ataque, pues el body attack, o el ataque que utilice, ¿no? Mientras que en la safety el enemigo no es un humano, sino que es la propia naturaleza o la propia tecnología. Entonces la defensa frente a accidentes, por ejemplo, un caso de frenazo o algo así, es una defensa frente a safety. En un automóvil moderno, el airbag es un dispositivo de safety, no es un dispositivo de security. Un dispositivo de security sería el antirrobo. Pero por desgracia, la traducción es la misma. Entonces se diría que tanto el antirrobo como el airbag aumentan la seguridad del sistema. Pues estamos mezclando dos tipos de seguridades que son totalmente distintas, ¿no? No tienen nada que ver, por ejemplo, además una empresa como, por ejemplo, Prosegur, que aumenta la seguridad de un sistema, pero la seguridad frente a robos, ¿no? Como una empresa que se dedica pues, a hacer airbags, ¿no? Podemos decir que son el sector seguridad. No, no es el sector seguridad. Son sectores muy distintos. El sector seguridad implica otra cosa. Entonces aquí tenemos un requisito que hace mención a la seguridad desde el punto de vista de security y que lo hemos mezclado con uno del tiempo de respuesta. Entonces, como suele pasar siempre en el mundo real, la distinción entre unas cosas y otras, entre funcional y no funcional, se mezcla, ¿vale? No, siempre puedes encontrar situaciones grises, ¿no? En las que no todo es blanco o todo es negro. Entonces, por ejemplo, podríamos vernos o enfrentarnos a un requisito que diga: el sistema aceptará pagos con Visa según el estándar 3D Secure, ¿vale? Entonces, en cuanto a la forma, en cuanto al aspecto, esto parece un requisito funcional, porque dice el sistema hará tal cosa. Pero este aspecto de aquí, de 3D Secure, existe porque estimamos que 3D Secure es un protocolo o una serie de tecnologías que nos garantizan una cierta o alta seguridad y nos garantizan un tiempo de respuesta menor de 5 segundos, ¿vale? Es muy seguro y es muy rápido. Entonces, la razón por la que 3D Secure figura en este requisito es por una razón no funcional, no por una razón funcional. Entonces, este requisito no es del todo desechable o despreciable, pero es muy mejorable, ¿vale? Es muy mejorable. ¿Cómo debería escribirse un requisito como este? ¿O cómo deberíamos refactorizarlo, ¿no? El refactoring también se puede aplicar a los requisitos, no solo al software, no solo al código. ¿Cómo lo haría yo? Pues yo dejaría esto: el sistema aceptará pagos con Visa. Debajo pondría los dos requisitos funcionales separados. El pago con Visa será de forma segura, el pago con Visa tendrá un tiempo de respuesta de 5 segundos. Y luego, en un módulo dedicado a requisitos no funcionales, o un módulo dedicado a ese, si siguiéramos la jerarquía de Jackson, pero de cualquier forma, subordinado a estos requisitos no funcionales, yo pondría el protocolo a utilizar en los pagos con Visa será 3D Secure. ¿Por qué? Porque así puedes responder a preguntas del tipo ¿por qué? La gente puede decir: ¿y por qué 3D Secure? Pues porque me garantiza un tiempo de respuesta rápido y una seguridad. ¿Y por qué quiere seguridad y tal? Porque el sistema tiene que aceptar pagos con Visa, etc. Tipos de requisitos no funcionales, muchos. Están los que más va a sufrir el usuario, la gran mayoría, y los que más va a sufrir el desarrollador. Los que más va a sufrir el usuario, fiabilidad, reliability, es decir, que el sistema se comporte conforme a lo que ha sido especificado, que haga lo que esperas de él que haga. Luego está la seguridad desde el punto de vista de security y la seguridad desde el punto de vista de safety, que bueno, ya lo introduje. La usabilidad. La usabilidad no tiene nada que ver con la belleza del sistema, ¿vale? Que las ventanas sean bonitas, ni nada de eso.
La usabilidad tiene que ver con lo bien integrado que está el software en las tareas que haces. Entonces, por ejemplo, un software que me obliga a cerrar otras aplicaciones y hacer una serie de cosas raras simplemente para cumplir con él, es un sistema muy poco usable. Pero un sistema que está muy integrado con lo que yo hago es un sistema muy usable. A ver, ejemplos de sistemas bastante usables. Pues es muy difícil pensar en estos ejemplos porque están tan integrados con nuestras tareas que son transparentes, que los utilizamos casi sin pensar. No sé, a lo mejor, por ejemplo, pues utilizar la tableta que tengo aquí al lado, ¿no? La tableta física que tengo aquí al lado, pues es relativamente usable. Es una pesadilla instalarla, pero una vez que está instalada es bastante usable, porque yo acudo a ella, hago unos dibujos, la vuelvo a dejar y tal, entonces se integra bastante bien dentro de la tarea que estoy utilizando. ¿Vale? Por ejemplo, en los bancos, cuando haces un pago por internet, hay algunos que son muy usables, basta con poner un código y ya está, y hay otros que te tienen que enviar un mensaje al teléfono móvil, tienes que abrir no sé qué aplicación, etcétera, etcétera, y después de 20 minutos pues sí, te conceden el pago, ¿vale? Eso es poco usable y quizás sea muy seguro desde el punto de vista de security, pero es muy poco usable, está poco integrado con la tarea que yo quiero hacer. Es, digamos, disruptivo, rompe la tarea. Eres consciente de lo que estás haciendo. Yo cuando acudo aquí a la tableta, casi no soy consciente no pienso, no, mi cerebro no piensa, tienes que ir a la tableta y tienes que hacer tal cosa. No. En cambio, cuando tengo que hacer este tipo de tareas para hacer un pago, pues sí, tengo que acudir tengo que dejar esto, tengo que hacer esta cosa, etcétera, etcétera. Normalmente somos conscientes de este tipo de sistemas cuando hay averías, ¿vale? Cuando dejan de funcionar, cuando dejan de ofrecer lo que esperamos de ellos, y entonces es cuando somos conscientes de ellos. La robustez es el que soporte en todo tipo de circunstancias adversas, puede ser desde altas temperaturas a alta carga del sistema, o sea que el sistema esté disponible incluso en las horas punta. Disponibilidad es availability, es decir, que el sistema no esté caído. Esto es crucial, por ejemplo, para sistemas, por ejemplo, pensad como Netflix o Amazon. Si el sistema está caído, la compañía no existe prácticamente. Amazon no existe si sus sistemas están caídos. Y cuando caen, es muy pocas horas al año. Y no suele ser de manera universal. Suele ser en ciertas zonas geográficas y poco más. Y luego los de rendimiento, que hay muchos, ¿no? El tiempo de respuesta, la capacidad, operaciones por segundo, throughput, etc. Requisitos no funcionales que los sufre más el desarrollador, la availability, que repercute en el desarrollador, la portabilidad, ¿no? Que el sistema sea fácil de portar a otras plataformas. Normalmente hoy ya los entornos de desarrollo ya te permiten que desde el momento en el que estás desarrollando una aplicación, pongamos para Windows, ya estás haciendo la versión para Mac. E incluso estás haciendo la versión para, pues no sé si otros sistemas operativos, y para Linux y para el que sea, ¿no? Y además, incluso para móviles, para dispositivos móviles. Porque digamos que ya desde el momento inicial el compilador te permite hacer eso. Eso a lo mejor en otros lugares o por otros desarrollos no es así. Primero desarrollas la aplicación para un entorno y luego, si es muy portable, la desarrollas para otro. Pero ya no es tan deseable. Adaptabilidad es que el sistema admita cambios sin deshacer lo ya hecho. O sea, que sea muy fácil añadir cambios al sistema. La testabilidad, esto es típico del desarrollador. Es muy deseable por el desarrollador, pero no es deseable por parte del usuario final. ¿Vale? ¿Qué es la testabilidad? La testabilidad es que el software sea fácil de probar. ¿Y qué implica que el software sea fácil de probar? Que los bugs estén... que los bugs no estén muy ocultos. Que los bugs sean transparentes, que sean visibles. A ver, yo pregunto porque... A veces pasa. ¿Sabéis lo que son los bugs del software, no? ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un bug del software? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, es que el software tiene un bug, que está bugueado. Bueno, vale, pues a mí me ha sucedido, ¿eh? Hace un año, 2 años.
después de hablar de bugs, que un alumno me preguntó ¿qué es un bug? ¿Vale? O sea, un alumno de sexto semestre. Y no de los peores alumnos. No, al menos luego resultó no ser de los peores alumnos. O sea que bueno. Vale, pues los bugs, como sabéis, utilizamos de manera bastante informal la palabra bug. En inglés tienen bug, que es prácticamente equivalente al término más técnico, más formal, fault. Y luego está el término, está el término failure, que en inglés suelen llamarle un crash, o con el sistema crash, o nosotros decimos que el sistema casca, un casque, o lo mejor es en Argentina. En Argentina le llaman una joda. Este sistema tiene una joda, que cuando se jode y casca. A veces mezclamos hablando faults con failures. Son técnicamente conceptos muy distintos, ¿vale? ¿Por qué? Porque suceden en tiempos distintos. Para empezar, un fault es un estado, un failure es un evento. Por ejemplo, un fault, por ejemplo, un cajero automático. Un fault a lo mejor se ejecutó hace 2 días, pero no se externiza hasta que yo llegue y pida que quiero sacar 500 euros con mi número tal. Y en ese momento, ¡boom!, el cajero casca y me muestra una pantalla azul o algo similar, ¿vale? Bueno, pues ese failure sucede en tiempo distinto al fault, pero sucede a causa de él. Ahora mismo en este software que estoy utilizando, esta pizarra, a lo mejor hay un fault que se ejecutó hace 1 hora cuando abrí el programa, pero el casque se produce ahora. Pincho aquí y ¡boom!, se cierra el sistema, se cierra la aplicación. Entonces, un fault es un bug, pero se exterioriza en la forma de failure. O sea, un bug puede llevar a un crash o no. Un bug puede llevar a un casque o no. ¿Vale? Y cuando lleva a un casque puede estar desasociado en el tiempo. Bueno, pues lo que tú deseas como testador del software es que los bugs se exterioricen en cuanto se ejecuten. Es lo que tú deseas que suceda. Porque es muy malo disminuye la testabilidad cuando los bugs se ejecutan, pero son visibles 7 horas después, o 7 días después, o 70 días después. ¿Vale? Eso es un problema. Entonces lo que haces es utilizar técnicas como fault injecting y cosas así que provocan una cascada de faults, de forma que en cuanto un fault se ejecuta, se exterioriza al momento. La forma más miserable de hacer eso, la forma más típica de hacer eso, es lo que todos hacemos, añadir en el software, en el código, sentencias de print o printf o cosas así, en los que diga, soy la variable x y valgo tanto. ¿Vale? Entonces tú ya ves al momento que ese valor de x no es el correcto y tal. Lo que estamos haciendo ahí es convertir un fault oculto en un failure, visible, transparente. Entonces, obviamente, eso es muy deseable por el desarrollador y eso es muy deseable a la hora de probar el sistema. Pero eso no es deseable por el usuario. Para empezar, al usuario eso no le importa que el software sea testable. No. Nunca te va a decir un usuario, nunca vas a ver un comentario en una App Store diciendo lo que más me gusta de esta app es que es muy testable. Te van a decir que estás diciendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hay es un montón de herramientas, por suerte ya incluidas en los IDEs modernos y tal, que te permiten ver las tripas de las variables y lo que valen y no sé qué, y eso lo que hacen es, digamos, hacer transparente los bugs, ¿vale? Otra cosa deseable por el desarrollador es la comprensibilidad, ¿vale? Que el software, que digamos el código, sea fácil de entender y que por lo tanto sea fácil de modificar también. O sea, no solo que tenga comentarios, sino que además los nombres de las variables, de las funciones y tal, pues tengan sentido, ¿no? Que esté bien estructurado y tal. En requisitos, en ingeniería de sistemas, estamos hablando con sistemas hardware, software, y suceden cosas un poco diferentes respecto a la ingeniería del software puro, ¿eh?
de ingeniería de aplicaciones que son solamente software. Ingeniería de software, obviamente, el documento maestro es el de los requisitos software. El diseño tiene que obedecer o tiene que dedicarse a satisfacer esos requisitos software. Y a partir de ahí continúa el ciclo de vida con la codificación, etc. En la ingeniería de sistemas hardware-software no podemos empezar con los requisitos software. Primero tenemos que establecer los requisitos del sistema global. Hacemos un pequeño diseño del sistema, un diseño preliminar, y ahí decidimos qué es lo que se va a hacer en hardware y qué es lo que se va a hacer en software. Que ya os comenté, no es una decisión trivial. El ciclo de vida hardware continúa con la arquitectura, o sea, el diseño de alto nivel del hardware. El de requisitos software continúa con el diseño de alto nivel del software, etc. Por lo tanto, lo que vemos es que en ingeniería de sistemas el documento de requisitos software ya no es el documento maestro. Está subordinado a un diseño preliminar del sistema que hizo un reparto de tareas, una división del trabajo, que a su vez está subordinado a los requisitos del sistema. Y por lo tanto no puede contradecir a esos requisitos de nivel superior. Esta es una de las diferencias, digamos, jerárquicas, ¿no? En cuanto al documento de requisitos entre una ingeniería y otra. ¿Cuál es la relación de los requisitos con el diseño de alto nivel? Esto es un poco por relacionarlo con lo que veréis entre varios bloques, ¿no? Bueno, pues que a la hora de la verdad elegir una determinada arquitectura, por ejemplo, arquitectura centralizada, o arquitectura de N capas, o arquitectura de cliente-servidor, o cualquier opción de estas, arquitectura de Model View Controller o cosas así, debemos tener en cuenta los requisitos funcionales, pero sobre todo los requisitos no funcionales. El Model View Controller no es tanto una arquitectura como un marco, un framework. No hay reglas definitivas para establecer, dado los requisitos, el tipo de arquitectura. Lo que sí os puedo asegurar es que al final la decisión de utilizar una arquitectura frente a otra va a venir dictada por los requisitos no funcionales. Los aspectos de utilities, que yo os dije que eran cruciales, son los que definen la arquitectura. Volved al ejemplo de saber cuántas horas está el profesor en el aula. El diseño de alto nivel del software, es decir, los inputs y los outputs, van a venir determinados por unas decisiones tecnológicas que vienen dictadas por aspectos no funcionales, ya vimos, éticos, de calidad, de usabilidad, de aceptabilidad por parte del usuario, de reliability, ¿vale? Y esos aspectos son los que nos van a decir cómo va a ser el diseño de alto nivel del software, que al final es lo que se entiende por arquitectura. Pero ya digo, no hay una regla básica. Los libros y las metodologías que definen arquitecturas se basan en heurísticas. Te hacen una serie de preguntas de cómo va a ser el sistema y entonces te recomiendan pues, elegir una arquitectura frente a otra. Elegir pues, que si microkernel, que si arquitectura basada en pizarra, que si, bueno, lo que sea, ¿no? En la práctica es muy difícil, o sea, cuando estás pensando en requisitos no funcionales, estás pensando en arquitectura y la arquitectura estás pensando en requisitos no funcionales. Bueno, pues hasta aquí pues, la parte primera, ¿no? Ahora vamos a entrar en la parte 2, pero casi coincide con... Bueno, voy a entrar un poco en la parte 2 y ya lo dejo, ¿no? El proceso de requisitos. El proceso de requisitos consiste en 5 tareas que suelen caer en el examen, de una forma o de otra, pero suelen caer en el examen. A veces la pregunta puede ser muy simple, enumerarlas, pero a veces es para decir cuál de las tareas que hay aquí, decir cuáles son las que faltan y comentar un poco, ¿no? Bueno, la primera tarea es la educción de requisitos. Vedlo como una espiral en la que partimos de la nada y vamos mejorando, ¿no? Partimos de la nada y alcanzamos las más altas cimas de la miseria, ¿no? Que decía Groucho Marx. Bueno, pues aquí no, aquí esperemos que no, ¿no? Partimos de un conocimiento vacío de los requisitos, un conjunto vacío de requisitos, y cada vez vamos obteniendo un conjunto mayor de requisitos, mayor y mejor, un conjunto de más calidad de requisitos. Entonces, la educción de requisitos consiste en extraer los requisitos de sus orígenes, ¿vale? ¿Estamos en el mundo bespoke y podemos entrevistar y torturar al usuario hasta que confiese? Pues lo hacemos. ¿Estamos en el mundo non-bespoke? Pues tenemos que recurrir a marketing, o tenemos que recurrir a los creativos, o tenemos que recurrir a lo que sea, ¿vale? Hacer un brainstorming. Pero el caso es sacar los requisitos de sus fuentes o de lo que sirva como sustitutivo de las fuentes. Lo que obtenemos aquí es un montón de información informal, ¿vale? Valga la contradicción, o de información amorfa, valga también la contradicción.
porque vamos a tener, pues eso, servilletas. Vamos a obtener servilletas con anotaciones. Vamos a tener grabaciones de voz, vídeos. A veces se utiliza el vídeo para detectar necesidades y requisitos. Entonces, en esta fase le damos forma a todos esos requisitos escritos muy malamente, ¿vale? Y muy desorganizadamente. Les damos forma, empezamos a ver si hay ambigüedades o no, empezamos a ver si hay conflictos y si surge la ocasión vamos ya negociándolos. Porque es posible que el usuario A nos pida una cosa, el usuario B nos pida otra, y entonces ya vamos anotando que hay un problema. No vamos a resolverlo en este momento, pero vamos anotando que hay un problema. Ya lo resolveremos después. Luego hay que especificarlos. Esto quiere decir capturarlos en una herramienta. Es hacer una especie de predocumento. ¿Vale? Entonces, al capturarlos en una herramienta, ahí no vamos a escribir, vamos a intentar hacerlo un poco bien, ¿no? Vamos a intentar escribir los requisitos con un lenguaje más preciso, los vamos enriqueciendo con una serie de atributos, una serie de prioridades, etc. Luego tenemos que someter esos requisitos o parte de esos requisitos a una tarea de validación. La tarea de validación es una tarea que pregunta, como su nombre indica, ¿estos requisitos son los válidos? Es decir, ¿estos requisitos que hemos capturado son los que de verdad quiere el cliente usuario? Por tanto, es una tarea crucial porque es la tarea que nos va a decir si lo que vamos a implementar va a ofrecer valor al usuario o no, o va a ser utilizado o no. Es la última oportunidad que tenemos en la fase de requisitos antes de meter la pata comprometiéndonos en un proceso que va a ser conflictivo y que va a elaborar un producto que nadie va a querer utilizar. ¿Vale? Si la validación es positiva, estupendo, asignamos recursos y así funcionan muchas compañías. Cuando la validación es positiva, asignamos recursos, dinero, personal al proyecto y empezamos a hacer el diseño y la implementación. ¿Que la validación es negativa? Pues desechamos el proyecto, o a lo mejor hay una parte que es válida, o sea, hay una parte de los requisitos que es válida y una parte que no. Entonces, la parte que no es válida, volvemos a meterla en el ciclo. Volvemos a hacer una nueva extracción de requisitos, pero ya centrados en aquello que no es válido, volvemos a hacer un análisis y negociación, especificación, etc. Y así sucesivamente, porque aunque entreguemos el producto, aunque entreguemos el software, vamos a seguir haciendo sucesivas iteraciones. Bueno, todo esto sirve... O sea, todo esto funciona gracias a una tarea que sirve de colchón a todo el proceso, que es la tarea de gestión de requisitos, que se hace mediante herramientas como las que hemos visto antes y que es una abreviación. Gestión de requisitos en realidad significa gestión de cambios a los requisitos. En inglés, Requirements Change Management, que al final se quedó en Requirements Management. Fijaos que las herramientas de gestión de requisitos no se venden a sí mismas como herramientas de Requirements Engineering, se venden como herramientas de Requirements Management. ¿Vale? Y se sale de este ciclo porque en realidad está en todas partes. Si podemos hacer todo esto, es gracias en gran parte al soporte que nos proporcionan las herramientas de gestión de requisitos. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día entramos en cada una de las fases de este proceso y el próximo día será en vuestro caso el jueves, ¿vale? Que va a funcionar como un lunes. Recordad que el jueves de la semana que viene, si no estoy muy equivocado, vamos a seguir los horarios del lunes. Y bueno, pues de momento nos quedamos aquí, ¿vale? Dejamos la clase y nada, feliz Santa Tecla y hasta el lunes. Como siempre, actualizar el calendario y tenéis que entrar en la clase por el calendario. Sí, pondré poniendo, más que las transparencias, el documento formal. Las transparencias os las daré, pero cuando termine con ellas. Pero el documento formal sí lo iré subiendo. Y además también cosas del inicio de la práctica durante este puente. Pues nada, lo dejamos ahora y hasta la próxima clase.